Buenos días a todos otra vez, una vez más. Saludándoles, ¿verdad? Esta mañana, 8 de septiembre del 2024. Vamos a estar estudiando el día de hoy el libro de Esther, del capítulo 4, versos del 10 al 17 y el Salmo 56. Porque es importante, ¿verdad?, que el tema que trae hoy, dejar ir el miedo, eso que dice el tema que se le puso al estudio de hoy. Hay muchos miedos, ¿verdad?, que tenemos que empezar a ver. La declaración del propósito es enfrentar nuestros miedos y reconocer nuestra dependencia de Dios para ayudarnos a superarlos. Siempre dependiendo de Dios para superar nuestros miedos. Dice Esther 4, del 10 al 17. Para los que van a leer, ver el video, puedan buscar en su Biblia, ¿verdad? Esther 4, versos 10 al 17. Dice así: Esther le respondió a Batac que le dijera a Mardoqueo: todos los funcionarios del rey y el pueblo de su provincia saben que hay una sola ley en un caso como este. Cualquier hombre o mujer que se presente ante el rey en el patio interior sin ser llamado será condenado a muerte. Solo la persona a quien el rey le extienda el cetro de oro podrá vivir. En mi caso, no he sido llamada para presentarme ante el rey durante los últimos 30 días. Cuando Mardoqueo le comunicó a Esther las palabras de su padre, él les pidió que le respondiera: no pienses ni por un momento que, a diferencia de todos los demás judíos, tú saldrás viva de estos simplemente porque estás en el palacio. De hecho, si no hablas en este momento tan importante, el alivio y la salvación llegarán de otro lugar para los judíos, pero tú y tu familia morirán. Pero quién sabe, tal vez fue por un momento como este que llegaste a ser parte de la familia real. Esther envió a Mardoqueo estas palabras: ve, reúne a todos los judíos que están en Susa y diles que dejen de comer para que yo tenga valor. No comerás ni beberás nada durante 3 días enteros, y yo haré lo mismo junto con mis siervas. Luego, aunque sea contra la ley, me presentaré ante el rey. Y sí, entonces Mardoqueo se fue de donde estaba e hizo exactamente lo que Esther le había ordenado. Cuando tengo miedo, en ti confío en Dios, dice Salmo 56, cuyas palabras alabo. En Dios confío, no temeré. ¿Quién puede hacerme la carne? Confío en Dios, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El versículo clave: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y diles que dejen de comer para que yo tenga valor. No coman ni beban nada durante 3 días enteros. Yo haré lo mismo junto con mis siervas. Luego, aunque no es conforme a la ley, me presentaré ante el rey. Y si tengo que morir, moriré. Esther capítulo 4, verso 16. Joe, ¿nos quieres ayudar con la lectura en inglés? Nuestro hermano Joe, dale, Joe. Good morning. This morning we'll be covering September the 8th, letting go of fear. And the passages that we're going to cover will be Esther 4, 10 through 17. And the purpose of this lecture is to confront our fears and acknowledge our reliance on God to help us overcome them. Now, from reading Esther 4, 10 through 17, it reads as following. In reply, Esther ordered Hathach to tell Mordecai, all the king's officials, and the people in his province, that there was a single law. In a case like this, any woman or man who comes to the king in the inner court without being called is put to death. Only one person to whom the king holds out his gold scepter to may live. In my case, I haven't been called. I come to the king for the next 30 days. When they told Mordecai Esther's words, he had them respond to Esther, don't think for 1 minute that unlike all the other Jews,
you'll come out of this simply alive, simply because you are in my palace. In fact, if you don't speak up at this very important time, relief and rescue will appear for the Jews from another place. But you and your family will die. But you know, and maybe it was for a moment like this that you came to be part of the royal family. Esther sent back word to Mordecai, go gather all the Jews in Susa and tell them, give up eating and tell them to help me be brave. They aren't to eat or drink anything for 3 days, 3 whole days. And I myself will do the same, along with my female servants. Then, even though it is against the law, I will go to the king. And if I am to die, then I will die. So Mordecai was where he was. He did exactly what Esther ordered him to do. In reading from Psalms 56, Esther read this, and it says, whenever I am afraid, I will put my trust in you, in my God, whose word is my praise. I trust in God. I won't be afraid. And what can mere flesh do to me? I trust in God and I won't be afraid. What can anyone do to me? The key verse here, gather all the Jews who are in Susa and tell them to give up eating to help me to be brave. There aren't to eat or drink anything for 3 whole days, and I myself will do the same thing, along with my female servants. Then, even though it is against the law, I will go to the king, and if I am to die, then I will die. Esther 4:16. Gracias, Joe. Yo, por la lectura en inglés, por si alguien ve el video y tal vez diga, no entiendo el español, pero también tenemos el inglés, gracias a nuestro hermano Joe. Joe, muchas gracias. Vamos a continuar con la historia de Esther. La semana pasada tuvimos esta historia, ¿verdad?, de lo que estaba pasando, y aparentemente había habido un problema de no someterse a inclinar su cabeza de parte de Mardoqueo a uno de los líderes del rey, al segundo en mando. Y Esther, pues, era una mujer, ¿verdad?, que estaba en el palacio, una mujer judía, que nadie sabía que era judía, pero por causas, ¿verdad?, de que fue reclutada por bella, por hermosa, para ser la sucesora de la reina que el rey, ¿verdad?, había destituido, estaba en el palacio, ya era algo de la familia real. Había un pleito en que esta gente había ordenado una ejecución por causa de la desobediencia de Mardoqueo, de que querían eliminar a todos los judíos en las provincias alrededor del reino. Y entonces Mardoqueo, siendo el primo, padre de crianza de Esther, ¿verdad?, porque él fue el que la crió, había quedado huérfana, había llegado ahora a una situación difícil en que todo el pueblo judío estaba amenazado de muerte. Vamos a continuar con el estudio. Dice aquí una historia que cuenta el escritor del estudio bíblico, que él tenía mucho miedo, y el miedo era, yo creo que como el de Esther. Dice la palabra que si Esther se presentaba ante el rey sin haber sido notificado el rey o que el rey le haya llamado, era sentenciado a muerte. No había una paliza, no había darle unas cachetadas, no, es mátalo. Sí, hijo, eso era difícil. Entonces el escritor dice aquí que él tenía mucho miedo a las alturas y que hizo lo posible por vencer sus miedos, pero no se había dado cuenta que su miedo estaba muy, muy lejos de alcanzar. Sin embargo, dice que su esposa en su cumpleaños le regaló un regalo que le ayudaría a eliminar el miedo. Le regaló un boleto de avión para que se lanzara en paracaídas con un copiloto de paracaídas. Vamos a decir que venía una persona experimentada con él. Y dice que él estaba ya en el avión por el regalo que le hizo su esposa, y él tenía mucho miedo, demasiado miedo. Que llegaron allá a la altura y que el Señor le hizo así con la mano en el hombro, ya seguimos. Dijo, yo pude haber dicho que no, pero dije, pues a esto vine, ¿verdad? Eso es lo que quiero, perder el miedo. Y se lanzaron. Dice que unos minutos después de haberse saltado, se sentía que flotaba en el aire, que todo estaba nada más dentro de él, ¿verdad? Y sí, al final de cuentas, cuando aterrizó se rompió una pata, porque pues es un experto, ¿no? Una persona que no sabe aterrizar, pero
El miedo ese se acabó cuando vi la imagen y que yo flotaba en el aire y vi todo lo hermoso que era. Dijo, entonces los miedos fueron ya por última vez alejados de mí. No significa que no tengamos que tener miedo. Esther estaba llena de terror porque si se presentaba ante el rey, ¿verdad?, por lo que estaba pasando, pues podía suceder dos cosas, ¿verdad? Una, que levantara su cetro de oro y le dijera, pásale, vive. Y la otra era que dijera, dale cuello. Era una crisis difícil, ¿verdad?, que estaba teniendo que confrontar ella. Dice, dice, en estado extremo. Esa crisis tenía que pasarla. No había de otra sopa más que de esa. Dice, mi abuela siempre me decía, el coraje no es no tener miedo. El coraje es tener un miedo que no permites que te gobierne. Esto podría describir a Esther, ese miedo, ¿verdad? En la cultura antigua, en el Oriente Medio y Mediterráneo, los hombres no reconocían dice, la personalidad de las mujeres, desde los padres hasta los hijos, pasando por hermanos, los tíos y los primos. La mujer era entendida esencialmente en términos de propiedad. Qué horrible ha de ser todavía para las mujeres en el Medio Oriente tener que estar sujetas a este tipo de sujeción. Sus vidas no les pertenecían. Su calidad de vida dependía de los hombres que los poseían. Incluso en las mejores circunstancias, las mujeres tenían que tener cuidado con la forma en que se dirigían a los hombres, especialmente en los que ocupaban puestos altos. Aunque Esther alcanzó el estatus de reina, sus derechos de libertad estaban estrictamente limitados. Imagínate que cómo va evolucionando las cosas, ¿no? La mujer ya ahora ya en todo el mundo tiene voz, voto. Además, los judíos no eran respetados en absoluto en Susa. Los elamitas tenían libertad para burlarse, insultarlos, herir a los judíos a sus antojos. Sencillamente no era seguro ser judío en el reino de Asure. Esther sinceramente temía por su vida. Su seguridad como reina existía solo mientras nadie supiera que ella era judía. Cuando Esther se enteró de la situación con Mardoqueo y Amán y de la sentencia de muerte por los judíos, un temor volvió a florecer. Mardoqueo quería que Esther apelara al rey Asure, pero ella le explicó que no podía acercarse al rey a menos que él la convocara, a menos que el rey apuntara con su cetro de oro. Cualquiera que se acercara sería condenado a muerte, incluida Esther la reina. Imagínate la seguridad que tenía el rey. Cualquiera que se presentara, o sea, era bien difícil, ¿verdad? ¿Qué tipo de situaciones te generan ansiedad o temor? ¿Cómo afecta tu fe en Dios a tus temores? Pues yo me imagino que la muerte nos causa temor. El estar cerca de la muerte también nos tiene cierta tentación, ¿verdad? Porque vemos muy cerquitas el destino final. Y a todos, así seamos cristianos o no, nos va a causar temor. Dice, coraje para un momento como este. Ese es lo que debemos tomar. Dice, para un tiempo como este, Esther 4:14, Reina Valera, es quizá la cita más memorable y reconocible del libro de Esther. Mardoqueo interpretó el ascenso de Esther a la dignidad real, como tal vez la voluntad de Dios, el propósito para el cual Esther había sido nacida. Por un lado, esta es una afirmación sorprendente, pero dice, por otro lado, qué peso y carga tan increíbles la supervivencia de toda la población judía bajo el reinado de Asure recaían sobre los hombros de Esther. Bien difícil, ¿no? Yeah. Preséntate ante el rey, no importa que mueras. Porque no nomás era ella la que iba a sufrir por todo el pueblo. Era todo el pueblo. Ya ella estaba siendo comunicada de la orden de sentencia de muerte para el pueblo. Dice, la centralidad del sacrificio. No es frecuente que alguien muera por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por un hombre bueno. Romanos 5:7. ¿Qué tal si arriesgamos la vida por toda una comunidad de personas, muchas de las cuales son desconocidas? Esther, ante una situación peligrosa y frágil, arriesgó su vida en un acto de desesperado. Así, y si fracasaba,
¿Qué esperanzas habría para los judíos de Susa si Esther se ganaría la ira arbitraria del rey? Con pocas garantías de éxito, Esther siguió las instrucciones de Mardoqueo, mostrando su confianza y respeto hacia Mardoqueo y hacia Dios. Recordemos que el judío tenía esa forma de ser, ¿verdad? Preferían morir, pero seguir confiando en Dios. Dice, una persona inocente y relativamente inocente se enfrentó a los poderes políticos de su época, representando a un pueblo condenado a muerte, pero esto es lo que está en el corazón de los judíos y del cristianismo. Dejar de lado las visiones y prioridades personales para perseguir y cumplir la voluntad de Dios. Debido a que los valores que rigen este mundo son tan significativamente diferentes a los de Dios, cada vez que elegimos actuar contraculturalmente, nos ponemos en riesgo. Esto no es simplemente una lección, una opción o un acto. Esta es nuestra identidad. Somos siervos de Cristo y administradores de los secretos de Dios. 1 Corintios 4:1. Vemos, discernimos, interpretamos y hacemos la voluntad de Dios incluso cuando parece abrumadora o incluso imposible. Sin Dios es muy fácil ceder al miedo y permanecer pasivos en tiempos de desafío. Incluso con Dios, el miedo está constantemente trabajando en contra de nuestra fe. Nuestro mundo está lleno de violencia y peligro. Vemos a las personas tratarse horriblemente entre sí. Observamos a los líderes mentir, engañar y robar. Vemos desastres naturales y provocados por el hombre que cosecha una devastación masiva en todo el planeta. Escuchamos historias de tiroteos en las escuelas, crímenes de odio e intolerancia religiosa. El mundo nos obliga a ver las malas noticias. Es nuestra elección entregar nuestra vida a las buenas noticias. La duda no es lo opuesto a la fe. El opuesto a la fe es el miedo. Por eso cuando nosotros estamos ante el miedo, nuestras rodillas y nuestra dependencia de Dios es lo mejor. Ahora dice que en este caso Esther ayunó y le pidió a Mardoqueo que le ayudara a todo el pueblo a ayunar. ¿Para qué? Para adquirir valor. Si te falta valor, sientes temor, vete de rodillas, aviéntate por lo menos 3 días en ayuno. Y si tienes hermanos en la fe o comunidad cristiana, mándales decir que te ayuden, por favor, porque está pagando por algo difícil, aunque no cambie el resultado. Dice, ¿qué papel desempeña Dios en la manera en que interpretas lo que sucede en el mundo? ¿Qué crees que Dios quiere que hagamos con las malas noticias que recibimos? Orar. Dios quiere que oremos, que le consideremos a Él como el medio de liberación. Es lo que estaban haciendo ellos, o sea, sabían que podían morir, que no había otras dos sopas más que morir o morir. Pero, ¿qué hicieron? Se arrepintieron, se arrodillaron, ayunaron y le dijeron a Dios, que sea tu voluntad. Si nos vas a aniquilar aquí está bien, lo aceptamos, pero si tú nos puedes librar de esta, líbranos. Y dice que Dios respondió. El libro dice, libre albedrío frente al miedo. ¿Qué tiene que ver el libre albedrío frente al miedo? Dice, nadie me hizo saltar de un avión, fue una elección personal. En cualquier momento, antes de lanzarme por la escotilla abierta, podría haber cancelado todo el proceso, pero la decisión de abandonar el salto habría sido una decisión basada en el miedo y no en la fe. En la mayoría de los casos siempre tenemos la opción de hacer o no la voluntad de Dios. Dios nunca nos fuerza a tomar decisiones, aunque siempre están con nosotros sin importar la situación. Esther podría haber cambiado de opinión si su miedo hubiera sido mayor que su fe, pero comprendió que simplemente había pocas o ninguna opción para salvar al pueblo judío de Susa. El futuro de su pueblo dependía totalmente de ella. Esther pudo actuar con valentía, gracias a una fuerte confianza en su primo y en Dios. En un sentido real, se acercó al rey solo, pero también con Dios, con Mardoqueo, y a su derecha e izquierda con toda la comunidad judía de Susa detrás de ella. La mayoría de nosotros no tenemos que tomar decisiones de vida o muerte con regularidad, pero el ejemplo de Esther es igualmente importante para nosotros.
Todos los días nos enfrentamos a decisiones importantes, asumiendo la responsabilidad por los demás y hacemos sacrificios por la familia, los amigos y el trabajo. Además de su confianza inquebrantable, Esther demostró una humildad asombrosa, incluso como reina. Personificó la instrucción del pueblo de Pablo a la iglesia en Filipos. No hagan nada por egoísmo, sino con humildad, consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. En lugar de velar cada uno por su propio bien, busque el bien de los demás. Filipenses 2, del 3 al 4. ¿Cómo te prepara para una tarea o encargo difícil? ¿Qué te da confianza, fuerza y coraje para hacer cosas que preferirías no tener que hacer? ¿Cómo te preparas? La oración. La oración. Yo la mayor parte del tiempo anteriormente, no, pues que sea lo que Dios quiera. Pero ahora puedes orar, puedes rogar a Dios. Y si está en Dios la solución, Dios la enviará. Y si no, pues es la voluntad del Señor, no podemos oponernos a ella. Dice que muchas veces, ore por mí porque ya me estoy muriendo. Señor, no te lo lleves, Señor, no te lo lleves. Y el Señor ya lo quiere ya con él. Estamos orando en contra del Señor. O sea, Señor, líbralo si es tu voluntad. Pero si es tu voluntad ya que esté contigo, que se haga conforme a tu palabra. O sea, no estamos pidiéndole que lo mate, que se lo lleve, sino que sea la voluntad hecha de Dios, no la nuestra. Porque nosotros lo queremos aquí, nosotros lo vamos a extrañar. Pero Dios ya lo quiere en su presencia. Y nada más estamos diciéndole a Dios, dale más larga su agonía. No sería justo, ¿verdad? Sería mejor decirle, Señor, ayúdanos a aceptar tu voluntad. ¿Verdad? Actuar en lugar de reaccionar, es otro tema que viene ahí, es bien importante entender. Dice, Esther nos da un ejemplo de disciplina espiritual como base para afrontar tareas abrumadoras y peligrosas. Entró en un periodo de oración y ayuno que era una práctica esencial para los judíos y los primeros cristianos. El ayuno era un acto colectivo. Esther invitó a todos los judíos a unirse a ella, así como sus sirvientas. Además de la solidaridad que eso fomentó, también creó un espacio para centrarse y confiar en Dios. En la cultura hebrea, la oración es un aspecto central del ayuno. Los dos son inseparables. Nuestra forma de abordar la oración en la cultura occidental moderna es diferente a la del antiguo Israel. La oración judía está altamente ritualizada, con espacios para peticiones personales, pero lo que es igual de importante para escuchar, a muchas personas no les va bien en el silencio, pero una de las primeras instrucciones del templo, la sinagoga y el santuario era permitir que se dedicara tanto tiempo a escuchar a Dios en el silencio como expresar preocupaciones personales. Pregunta, ¿qué prácticas espirituales te ayudan a mantenerte centrado en Dios cuando sientes con más fuerza la presencia de Dios? ¿Has probado ayunar? ¿Cómo te resultó? A veces el silencio, como dice ahí, ¿verdad? Es nada más para permitir que Dios te ilumine, te dé una palabrita. Yo me sorprendí cuando Dios me habló, porque yo estaba en silencio regando una planta y vino una voz. La voz venía de adentro de mí y el gran regalo fue: alimenta tu espíritu y te daré el reino de David. O sea, ¿quién merece ese regalo? ¿Y por qué lo recibí? La pregunta. Sí, el Señor dice que Él se agrada en aquellas personas que le buscan, ¿verdad? Entonces yo ya llevo mis años buscando al Señor, ¿verdad? La salvación para podérsela llevar a otros. Dice, alimenta tu espíritu y te daré el reino de David. Esas son las palabras del Señor. Y nosotros estamos estudiando y estudiando para alimentar el espíritu. Dice que debemos discernir la escritura como en espíritu y en verdad. Entonces, nos falta mucho más ayunar. Yo voy a sugerir a las personas que escriban o que escuchen el video que ayunen con cualquier situación que tengan, ya sea de marido, de hijo. Yo he estado pidiendo oraciones por mi hijo, ¿verdad? Porque está en su situación de malvivir su vida, de malgastarla. Y oro por él y lo pongo en oración y digo, Señor, dame la fortaleza. Y ayer precisamente estaba yo en la casa de mi hijo, vino y le da de comer a su marranito. Y pasa y me miro yo a mí mismo cuando tenía su edad.
confía en el Señor, Él hará lo que tiene que hacer. Tú síguele pidiendo al Señor, en ruego, en ayuno, Señor, no me dejes solo con Él, ¿verdad? Porque yo lo amo así como tú me amas a mí. Sé que también lo amas a Él y sé que lo librarás. Esa es mi oración, ¿verdad? Porque yo estoy seguro de que lo que Él hizo conmigo, yo me pude ver en su propio cuerpo del muchacho cuando yo tenía su edad. Y ese recuento dije, no, yo andaba peor. Y el Señor me tiene aquí. Gracias Dios por ello, ¿verdad? Fue algo que yo agradecí al Señor, porque la confianza viene en que Dios está conmigo y también está con Él. Y que Él tendrá el resultado, como dice, según su voluntad, según su obediencia. Entonces, hay que seguir pidiendo a Dios que la voluntad de Él se siga cumpliendo. Dice la oración ahí al final: Dios de valor, Dios de fortaleza, envía a tu Espíritu Santo para que trabaje en nosotros y nos prepare para defender la justicia, la misericordia, la paz, la unidad. En palabras del apóstol Pablo, ayúdanos a conducirnos con toda humildad, mansedumbre y paciencia, aceptándonos unos a otros con amor y esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu con la paz que nos une. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por esta clase. Bendice a quien reciba este audio, este video. Por favor, Padre, no lo dejes ir sin antes decirle que tú lo amas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nos vemos en la siguiente clase.